He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y brama sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Qué bueno estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar de algo demasiado increíble. Hemos hablado el anterior día sobre lo que es la palabra de Dios, lo que es la válida y hermosa palabra de Dios. Ahora vamos a hablar que la Biblia también está compuesta de dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento. Vamos a hacer una diferencia, vamos a entenderlo apropiadamente. ¿Qué es esto? Una cosa es testamento y otra cosa es lo que dice el testamento. Mucha gente dice que un testamento es para delegar bienes o cosas. Eso es lo que está en el testamento. Pero ¿cuál es el significado de testamento? ¿Qué es el testamento? El testamento es la declaración de la última voluntad de una persona. En este caso, el Antiguo Testamento era la última declaración de la voluntad de Dios. Pero como hemos leído ahora en Jeremías, dice que se olvidaron de su primer pacto y que Dios va a hacer un nuevo pacto en Dios para poder darnos una mejor bendición. El Nuevo Testamento es la nueva voluntad de Dios. ¿Por qué habrá cambiado de opinión Dios? ¿Será que Dios no pudo con el pueblo de Israel y se equivocó? ¿Qué le pasó? ¿Qué sucedió? ¿Será para nosotros el Nuevo Testamento? ¿Será que nosotros podemos entender que el Nuevo Testamento solo es para la gente de las otras naciones, ya no para Israel? Vamos a remontarnos un poquito a la Biblia. La profecía que he leído del profeta Jeremías en el capítulo 31, versos 31 al 35, declara lo que iba a pasar en el futuro porque Dios lo sabe. Dios sabe lo que hace un ser humano, cómo es él. Entonces Dios dio un nuevo pacto por un hecho trascendental. ¿Cuál fue? Que lo invalidaron. Que iba a ser un nuevo pacto, no como hizo como los antiguos. Y esto a nosotros nos sorprende, pero debemos basarnos en la Biblia. Tenemos que saber qué dice las Escrituras. Queremos averiguar. ¿Por qué en la casa podemos tener una Biblia entera? No solo tenemos que tener el Nuevo Testamento. ¿Para qué leer el Antiguo Testamento si era un pacto con...? No. La Biblia es íntegra, es total. Pero debemos remontarnos a algunas cosas para poderlas entender. En el capítulo 24 de Éxodo es donde se afirma lo que es el pacto con Israel, el nuevo pacto. Y se los voy a leer, donde dice Éxodo capítulo 24, versos 1 en adelante. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 2 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová.
Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto. Aquí hay algo maravilloso. Aparece el libro del pacto. Y si usted se da cuenta en el verso 4 que hemos leído, dice que escribió todas las palabras de Jehová. Ese es el libro del pacto. Lo escribió. Y sigue. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ese es el primer pacto, un pacto que hace con un pueblo que se lo entrega todo, le dictamina las cosas, le entrega las cosas y dice: yo qué voy a hacer con ustedes, un pacto hermoso, un pacto bello. Quiero que ustedes me sigan, quiero que ustedes sean así increíbles y amorosos. Previamente, antes, ya les había anticipado muchas cosas y lo declara y lo asienta en un libro, el Testamento de la Antigüedad. Ese es el libro, el Antiguo Testamento, que describe todas estas cosas. En el libro de Éxodo, en el capítulo 19, voy a leer del verso 1 al 5, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios hizo un pacto con Israel para que le sea un pueblo hermoso, santo, dirigido por Dios, llevado, porque este era su pacto, este era su testamento, esta era su última voluntad, de que la gente que él iba a tomar a Israel como nación, la tomó como pueblo, lo escogió. Quería que sea algo especial en esta tierra y que la gente de las otras naciones, al ver eso y al ver la gloria de aquel Dios que los guiaba, que les enseñaba, que les dictaba leyes, mandamientos, pudieran imitar y todos se volcaran a ese Dios que no conocían. Pero tristemente lo que hemos leído en Jeremías, en esa profecía, dice que va a hacer un nuevo pacto. ¿Por qué? No como lo hizo con sus padres, no como lo hizo con Israel, porque ellos no obedecieron e invalidaron. Qué curioso, pero nosotros ahora tenemos algo maravilloso, que es el Nuevo Testamento. ¿Cómo poder escribir en el Nuevo Testamento a la gente para poder entender si hay una diferencia? Hay algo maravilloso que nosotros podemos llegar a entender, pero hay un libro hermoso en la Biblia, que es en el Nuevo Testamento. Es una carta a los hebreos. ¿Y por qué a los hebreos? Porque los hebreos son herederos del primer pacto. Nosotros somos gentiles. La palabra gentil quiere decir somos otras naciones. Otras naciones. No hemos nacido en Israel, hemos nacido en Bolivia, otros han nacido en otros lugares. Son de otras naciones. Pero ahora, ¿qué pasa? Aquí les habla a los hebreos y les dice cosas muy importantes. Y dice en el capítulo 8, verso 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si el primer pacto no hubiera sido débil, no se hubiera procurado un segundo. Pero el segundo lo hizo por misericordia y por amor, por ayudarnos. El verso 8 ahora comienza a relatar la profecía de Jeremías, pero ya es el Nuevo Testamento. Pablo lo está hablando. Aquí estamos viendo cómo las escrituras están siendo transmitidas en el Nuevo Testamento bajo una profecía que se había dicho. El verso 8 dice: porque reprendiéndoles, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto,
no como el pacto que hice con tus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Aquí aparece el nuevo pacto, este nuevo pacto que se lo va a realizar, que se va a dar en nuevas oportunidades. ¿Y por qué? Porque varias de estas cosas tienen un fundamento. Porque eran débiles. El nuevo pacto nos va a dar mejores promesas. ¿Y por qué? Porque el antiguo pacto estaba basado en obras. La gente leía los mandamientos y procuraba hacerlos. Entonces tenía que cumplirlos al pie de la letra, y si los fallaba ya era un pecador. Se los medía por obras. Tenían que hacer obras buenas para alcanzar la benevolencia o el amor o el favor de Dios. Pero vio que ninguno pudo. Ninguno pudo justificarse por sus obras, porque las obras de los hombres eran malas. Es tan difícil gobernar el cuerpo. Es tan difícil que nuestro cuerpo nos obedezca a todo. Cuando uno tiene el pecado en su vida, hace que se vaya a atenderse a esto. El próximo programa que tendremos vamos a hablar sobre lo que es el pecado. El pecado es algo tremendo. Vamos a hacer la distinción entre lo que es el pecado original y lo que son los pecados. Es por eso que Dios suministró un antiguo pacto para que la sangre de los toros, de los machos cabríos que sacrificaban, cubriera el pecado de ellos. No podía limpiarlo. ¿Por qué no podía limpiarlo? Porque eran animalitos inocentes. No podía suplirse a un ser humano. Solo se podía cubrir la inocencia de un animal, pero no la comparación entre un animal y un ser humano. Para esto, Jesucristo va a venir, se va a hacer carne y va a habitar en medio de nosotros en un cuerpo de hombre, y después va a ser el Cordero que quita el pecado del mundo, y su pacto será en su propia sangre. También el Señor nos explica en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, cuando está en la última cena, va a proferir algunas cosas que son necesarias que nosotros las captemos como el Señor había dicho. En el verso 20 del capítulo 22 de Lucas dice, y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. O sea, el nuevo pacto en mi sangre. Es la sangre de Cristo, es aquella que sella este testamento. Antes, ¿cómo la selló el pacto? ¿Cómo selló ese libro Moisés? Dice que tomó la mitad de la sangre del sacrificio, la roció en el altar, y la otra la echó sobre el libro del pacto, diciendo, este es el pacto que es sellado con esto. Pero esa sangre no puede hacernos perfectos. Esa sangre no puede establecer. Por eso la sangre de Jesús es el nuevo pacto. Estamos confundiendo, creo, muchas cosas en el sentido de formar movimientos o pensamientos con cosas. Si la Biblia nos habla de que el pacto está establecido en la sangre de Jesús, yo creo que firmemente cada uno de ustedes, si conocieran esto y se hicieran suyo este pacto, ¿qué significa testamento? La voluntad, la última voluntad dada por Dios. ¿Y cuál es esta voluntad? Que la sangre de Jesús es el nuevo pacto que limpia todos los pecados, que limpia, que quita, y aparte es pactado, es un convenio entre Dios y la persona que lo acepta, la persona que toma este Nuevo Testamento, este delegado, es algo que le ha entregado Dios y que es suyo. Sabe que esta palabra es mía, este libro
como propiedad, es mío, yo lo compré, pero estoy hablando de lo que está escrito. Esto es mío. Dios ha dado su última voluntad para mí. Yo puedo aceptar esto o rechazarlo. Yo puedo tomar el testamento como una validez de Dios hacia mí, o agarrar y despreciarlo, o dejarlo, o decir como algunos que comentan y dicen, no, es un libro más, es un libro que no tiene sentido. La Biblia es la palabra santa de Dios, es algo que Dios nos ha delegado y que nos ha entregado, y un nuevo pacto se ha establecido entre Dios y los hombres. ¿Por qué un nuevo pacto? Porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Es la cercanía, es entrar a su presencia. Aún cuando estamos aquí o cuando morimos, recién podemos entrar, somos destituidos de su gloria, no podemos participar de no podemos ingresar. Y por lo tanto, ¿cómo podríamos ingresar con la sangre de Jesús? Porque ese es el nuevo pacto que ha hecho Dios. Dios dice, esta es mi voluntad, yo te entrego este pacto, yo entrego esto, y esto lo voy a sellar con esta sangre preciosa que es de mi Hijo. Y este pacto es para ti, y el Nuevo Testamento ahora es entregado para nosotros. Es por eso que la palabra de Dios es importante. Nosotros a través de la lectura del Antiguo Testamento podemos mirar la sombra y figura de lo que iba a traer el nuevo pacto. Jeremías ya se adelantó una profecía de que Dios sabía lo que iba a pasar y dio de antemano de un nuevo pacto con mejores promesas, con mejores cosas, porque el antiguo pacto era débil. Estaba sujeto a hombres, a seres humanos, los cuales eran imperfectos. Si nosotros leemos un poco más de lo que es este nuevo pacto, nos vamos a dar cuenta a través de la lectura de ellos cómo era ese pacto. Voy a leer en el capítulo 8, verso 1, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que son figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando le iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mayor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un nuevo, mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Las promesas de Dios son fantásticas. Tenemos mejores promesas. A medida que vayamos leyendo el Nuevo Testamento, nos vayamos adentrando y conociendo lo que Cristo ha conseguido en la cruz, lo que Cristo ha hecho, tú te darás cuenta que la victoria es tuya. Hay un Nuevo Testamento entregado en tus manos, que es la voluntad de Dios, y que si tú lo tomas, no solo será para ti, sino para toda tu familia. Quiero bendecirte y decirte que me agrada leer las Escrituras contigo y sé que muchas cosas van a despejar en tu corazón aquello que tal vez no has conocido, o si conocías y corroboras y ven a la certeza, va a ser maravilloso. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú puedas leer con todo tu corazón, que puedas abrir esas Escrituras todos los días y puedas leerlas y puedas también conversar conmigo a través de la carta que nos mandes a través del correo electrónico aleville@hotmail.com. Voy a esperar tus preguntas, todo lo que tú necesitas, porque el tiempo en televisión es muy corto. Y quiero desearte y bendecirte a ti y a tu familia, y que nos veamos en el próximo programa.